Éxodo capítulo 1, en el verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hablamos de dos mujeres, una llamada Cifra y otra Fua. Cifra significa brillar y Fua es gritar, dar voces. Parece que estas mujeres estaban en la actitud adecuada. Parece que estas mujeres comprendieron el proyecto de Dios, entendieron el curso que debería de seguir el pueblo de Dios. Algunos dicen que eran hebreas por lo que dice el texto, otros dicen que no podía ser posible, puesto que el faraón no le hubiera encargado a parteras hebreas que atendieran a las mujeres que estaban por dar a luz, ya que el propósito era asesinar a los niños y creo que nadie hubiera levantadose contra su propio pueblo. Pero en fin, independientemente de cuál haya sido la nacionalidad, una cosa sí vemos, hermanos. Creo que de ahí se desprende la frase, saca el fuá, ¿verdad? Sácalo de ahí. ¿Por qué? Porque es el grito, da voces, brilla. Y vemos nosotros que estas parteras, a pesar de la orden que estaba prominente, a pesar del decreto que se había llevado a cabo, recordemos que se había multiplicado el pueblo, hermanos. José había muerto y prácticamente se ve que fue como 80 años antes de que salieran el pueblo de Dios de Egipto. Porque recuerden que Moisés era un bebé y Moisés fue llamado a los 40 y después aventó otros 40 ya en Madián y a los 80 regresó y entonces él hizo prácticamente lo que debió de haber hecho a los 40 y no a los 80. Entonces vemos quizás el año 1570 y aquí vemos dos mujeres que están prácticamente en el momento adecuado, en la actitud adecuada, en un momento candoroso, hermanos, porque era el rey el que había dado el decreto. Leámoslo, por favor. Pero las parteras temieron a Dios. Ellas temieron a Dios y dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, dice la Escritura. Un estudio, hermanos, una investigación que se hizo para un almanaque mundial, para un libro de almanaque mundial, arrojó el siguiente resultado, hermanos. Se hizo una encuesta a 2,000 adolescentes americanos sobre las personas, en este caso, que ellos admiraban, la gente prominente que ellos admiraban y a los cuales ellos se querían parecer. Y dice que la persona que hizo esta investigación, este estudio, dice que se quedó asombrado porque la mayoría de los héroes que ellos mencionaron fueron celebridades como Madonna, Tom Cruise, Jackson, Beyoncé, Brad Pitt, Messi, Jordan. Dice que esos eran los héroes que ellos estaban de alguna manera teniendo en su mente y ellos deseaban ser igual que este tipo de personas. Dice el hombre que de esos 30 personajes, de esas celebridades que ellos mencionaron, dice que por lo regular, dice, eran o atletas o eran estrellas de cine. Eso es lo que eran. Y él dice, qué triste es que los pintores, los arquitectos, los doctores, los astronautas hayan fallado, dice, en no captar la atención de sus estudiantes, en no imprimir una marca muy particular en el corazón de sus estudiantes para tratar de hacer que ellos les siguieran su ejemplo, que desearan ser como alguno de esos benefactores de la sociedad. Dice, es muy triste, pero las heroínas, los héroes creados por nuestra sociedad, por la gente de nuestra sociedad, dice, ha hecho cosas grandes, esa es una realidad, pero no ha hecho cosas muy grandes como los héroes de las Sagradas Escrituras. Ellos hacen cosas que solamente afectan, en este caso, este mundo natural. Pero heroínas como Cifra y Fua hicieron cosas grandes que hasta ahorita a nosotros nos están bendiciendo. Oremos al Señor, por favor. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Nos ha tocado, Señor, vivir en un tiempo de muchas tinieblas, de mucha oscuridad. Y siendo una nación, Señor amado, idólatra, descendientes de idólatras,
Padre amado, pues nos cuesta mucho trabajo que nuestros niños tengan a nuestro Maestro como el héroe de héroes. Padre amado, aún en el mundo evangélico, Señor, los nuestros tienen héroes que no son más que promotores de pasiones desordenadas y de maldades que corrompen a su prójimo y que agreden tu ley. Queremos pedirte, por favor, Señor, que nos hagas aprender del carácter de estas mujeres, Señor, para que pueda cambiar, Señor, nuestras metas, Señor, nuestros parámetros, nuestros valores, Señor, que muchas veces prevalecen todavía en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Derriba todo ídolo y que solo se levante Jesucristo como el único héroe, Señor amado, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estas parteras dice que temieron a Dios. Esa actitud de temer a Dios tiene que ver, hermanos, con estar conscientes de quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Así se traduce, es una de las formas de entender el temor de Dios, que la persona está consciente quién es Dios y qué es capaz de hacer Dios. Por eso fue que estas parteras no temieron desobedecer el decreto del rey. Y creo que eso es lo que le hace falta a nuestros jóvenes, eso es lo que le hace falta a nuestros hermanos en Cristo, que el temor de Dios esté preponderante en nuestros corazones para que cuando la moda quiera venir a imponernos que asesinemos prácticamente los principios piadosos que se están gestando en nuestro corazón, no le temamos, sino que al contrario preservemos toda obra de gracia que se está llevando a cabo en nuestras vidas. Es muy importante que entendamos, los egipcios estaban muy indignados por el crecimiento de los israelitas. Ellos estaban prácticamente deseosos de aplastar esa raza, de reducirla, de someterla, de manejarla, porque les servía muy bien, les había servido ya por, yo creo que unos 3 siglos ya estaban allí esos israelitas con ellos. Y vemos prácticamente que se mueven hacia actos bárbaros, inhumanos, métodos de suprimir el crecimiento, el desarrollo de esta población judía. Y dice que están planeando asesinar a los niños y entonces ellos dan una orden a las 2 parteras. En este caso el faraón ordena que se maten a los niños, a los del sexo masculino. Si fueran niñas, dejadlas. Pero si son niños, hay que quitarles la vida. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, con esto, hermanos, creo que cada vez, hermanos, que leemos las Escrituras, nosotros tenemos que tener un corazón abierto para poder convencernos que el corazón del hombre sin Dios es uno de los corazones más perversos, más diabólicos que pueda existir. No importa si ha sido educado o ha sido malcriado, no importa de qué mundo sea, si es primermundista o tercermundista, si no tiene a Dios, es el corazón más bárbaro que jamás haya existido. Por eso la necesidad de que nuestros niños se conviertan, hermanos, porque si ellos no se convierten, hermanos, los hijos de los cristianos se tienden a volverse más perversos que los mismos paganos. Vayamos a ver, por favor, Romanos capítulo 3, verso 15. Vemos una descripción de su creador con respecto al corazón del ser humano y de manera detallosa, de manera clara, sin tapujos, comienza a describirnos quién es el ser humano sin Cristo. Romanos capítulo 3, verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Así estaba el corazón del faraón. Puso marcha a su malvado, malévolo plan y dijo, si es niño, asesínenlo. Si es niña, presérvenle la vida. Entonces nos damos cuenta que prácticamente la semilla de la serpiente, cuando se torna en contra de la semilla de la mujer, de la generación bendita, vemos que lleva a la humanidad, en este caso a sus conductos, a sus herramientas, a cometer los actos más perversos y les hace olvidarse de la piedad, hermanos. Hermano, yo creo que si ellos se hubieran puesto con los israelitas, con los de su tamaño, llamémosle así, bueno, al menos hubiéramos dicho, pues estaba pareja la lucha. Pero hermano, contra los infantes,
contra los inocentes, contra los que no se pueden defender. Levantar un decreto, hermanos. Estos se parecen a los criminales que están queriendo que se adopten por depravados, ¿verdad? Niños, casi se parecen semejantes a ellos. Vemos entonces, hermanos, que es una sed de sangre donde el diablo persigue, en este caso la generación bendita. Revelaciones capítulo 17, verso 6, por favor. Vayamos a ese libro de Apocalipsis 17, verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ve nada más, hermano. ¿Cuántos abortos no se llevarán a cabo en la actualidad, hermanos? Y solamente estamos hablando de los que están computarizados, porque los clandestinos no sabemos. Pero hay una gran lucha, una gran batalla en contra de lo que es de Dios. Vemos que se levanta el adversario y yo pregunto, ¿qué culpa tienen los infantes de haber nacido? ¿Cuál es su gran maldad para que se les persiga de esa manera? ¿Qué poder decir de Faraón y de Herodes, hermanos? ¿Cuál era la diferencia entre Faraón y Herodes? No había ninguna. El mismo espíritu que vivía en Faraón es el mismo que estaba hirviendo en el corazón de Herodes. Y yo creo que ha de haber sido el mismo que estaba en Hitler, ¿no cree? Yo creo que sí. Doctor Mengele, también de un perverso de aquellos tiempos, igual se le registró muchas muertes, hermanos, muchos experimentos que él hizo. Decía él que en honor a la ciencia, pero ¿será que podremos justificarnos nosotros, hermanos? ¿Será que podremos llegar delante de Dios justificando nuestras atrocidades, diciendo que pues era por amor a la ciencia, por amor al avance, por amor a otros que iban a nacer? Yo creo que no, hermanos. Aún Pilatos, siendo un cobarde, quiso librar a Jesús cuando se dio cuenta que era inocente, ¿sí se acuerdan? No hallo maldad alguna en este hombre, era lo que decía. Entonces, lo que esta generación, lo que tú, lo que yo necesitamos para no sucumbir ante el decreto del faraón es temor de Dios. Porque vemos que Cifra y Fua tenían temor de Dios. Había un temor de Dios. Para que tú no abortes a tus hijos, necesitas temor de Dios. Para que tú mismo no los asesines con tu comportamiento, necesitas temor de Dios. La conciencia de entender quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Porque cuando no hay temor de Dios, entonces se levanta el edicto sangriento de maten a los niños. Se dan órdenes y estas barbaridades prácticamente nos damos cuenta que este faraón perverso, fíjate nada más, es que hermanos, es tremendo. Pero ¿cuántos países no son invadidos nada más porque se le antojó al mandamás del país, en este caso fuerte, y de repente vayan, invadan aquel país? Porque dijo, comes y te vas, no sé, un ejemplo, ¿no? Me viene a la mente. Vayan, invádanlo. Hermanos, ¿y cuántos soldados, sin saber ni realmente por quién comenzó la escaramuza, se hacen partícipes de pecados ajenos? Y van y derraman sangre ajena. Bueno, este edicto tenía toda la intención de que estas mujeres se volvieran las verdugas, en este caso, de los inocentes, las asesinas de los inocentes, porque así es el diablo, hermano, no te va a respetar. Sencillamente el decreto es, esto es lo que se va a hacer. Hermanos, la ley que hay en China, ¿alguien sabe cómo se maneja prácticamente, cómo se controla la natalidad en China? Hermanos, una ley perversa donde no les permite tener prácticamente más de, si no mal recuerdo, si es un niño, se le permite vivir. Pero si hay ya prácticamente un niño y sale una niña, hay que quitarle la vida a las niñas. Ahí el problema es con las niñas, no tanto con los niños. Y obviamente, hermanos, es un decreto que las leyes han sacado. Pero vemos que Cifra y Fua no estaban dispuestas a ser partícipes de pecados ajenos. Ellas temieron a Dios. Ellas tuvieron un temor en su corazón, de tal manera que no pudieron admitir esa crueldad. No se prestaron para ese servicio perverso. Y vemos que el proyecto de Faraón, hermanos, cuando se da cuenta que no se lleva a cabo, que no fructifica,
Entonces él prácticamente comienza a inventar, a planear otro tipo de asesinato masivo. Pero, amados hermanos, el libro de Job capítulo 3, verso 11, nos expresa una de las maneras en que algún ser humano puede morir. Dice aquí el libro de Job capítulo 3, verso 11. En su desesperación Job dice esto: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Estaba un poco sacudido Job por la prueba y comienza a hablar cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Bueno, él estaba siendo probado, pero el faraón no estaba siendo probado. El faraón estaba ardiendo de rabia y de envidia porque los judíos se estaban multiplicando, y vemos que prácticamente su piadosa desobediencia les valió mucho, hermanos, y les llevó a desobedecer el decreto, y les lleva prácticamente a honrar a Dios más que al faraón. Y dice que salvan a los niños, hermanos, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Génesis 39, 7, por favor. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por esa palabra se fue, si no me recuerdo, 3 años se fue a la cárcel este hombre. Por haber dicho eso. Era el decreto de uno de los grandes en Egipto. Hechos 4:19, por favor. Ahora que se corre el rumor que se van a pasar leyes, hermanos, medio extrañas, pues que Dios los ayude a ustedes y a nosotros también, para que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Capítulo 4, en el verso 19, dice así: mas Pedro y Juan respondieron, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Una actitud a negarse a ser partícipes de leyes inspiradas por el mismo diablo. Y algo tenemos que aprender: ningún poder en la tierra debe de obligarnos para que nosotros obedezcamos cosas que van contrarias a la piedad, contrarias a lo que Dios ha establecido. Amén, hermanos. Así es que donde el temor de Dios prevalece, hermanos, nosotros entonces vamos a ser librados de cometer cosas que no son correctas. Proverbios 29, 25. Que el temor de Dios gobierne el corazón para que seamos guardados de esos lazos diabólicos. Ellas se dieron cuenta que el dedo de Dios era el que estaba moviéndose, hermanos. También los dos hechiceros dijeron, creo que en la segunda plaga: dedo de Dios es este. Y sabiamente lo que hicieron, se hicieron a un lado. No así el necio del faraón. Estas mujeres, si eran egipcias, cuando se dan cuenta que empiezan a multiplicarse y que realmente, hermanos, los bebés salen rápidamente y las mujeres ni siquiera tienen tanto problema, ellas comprenden una cosa: esto es un milagro. Si fuera uno el que salió así, pero todas son así. Todas las hebreas rápidamente. Oí una hermana que dijo: yo ni batallé para mi niño. Cuando me di cuenta ya estaba afuera, ya me lo estaban dando, dijo la hermana. Qué bendición. Creo que no a la mayoría tienen esas experiencias, pero aquí había un milagro. ¿Qué fue lo que dijeron las parteras, hermanos? Es que las hebreas son diferentes a quién. Ellas son más robustas. Y cuando uno va llegando para asistirlas, ¿qué dice? Ya dieron a luz. Amén. Entonces había un milagro, hermanos. Había un plan de Dios. Y la mano de Dios estaba sobre ellos. Y dice ahí: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, hay una verdad aquí muy hermosa para aprenderla. Muy hermosa, porque estas
parteras concluyeron que el dedo de Dios estaba prácticamente detrás de ese asunto, de ese trabajo al cual a ellas les habían encargado, y ellas desobedecen, en este caso, el decreto del rey, y favorecen, fíjense nada más, desobedecen al rey y favorecen a aquellos que estaban siendo favorecidos por el cielo. Amén. Ellas hicieron esa labor con mucho temor, con mucho amor hacia las criaturas. Y hermanos, una cosa tenemos que aprender: lo que tú hagas en su momento te va a ser hecho a ti. Dijo Jesús: mirad cómo oís, porque con la vara con que tú mides, os será medido. Amén. Con la vara con la que tú mides vas a ser medido. Y Dios siempre va a estar asistiendo a su pueblo. Dios usará un tipo de ayuda u otro tipo de ayuda, no importa. Él siempre va a estar librando a su pueblo para que pueda seguir el curso y el avance del reino de Dios. Y vemos que, si vamos al verso 20, hermanos, la recompensa hermosa que Dios le da a Cifra, ¿verdad?, que es brillo, y Fua, que es grito, dar voces. Dice que les da una recompensa preciosa. Por favor, capítulo 1, verso 20 de Éxodo. A ver, todos juntos, por favor. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Siguiente texto, por favor. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué dice? A ver, ellas le hicieron bien a las familias del pueblo de Dios. ¿Cuál fue la recompensa? Ah, como le hiciste bien a mis huérfanos, yo me voy a hacer cargo de los tuyos. Ah, como te acordaste de mis viudas, yo me voy a hacer cargo de las tuyas. Ah, como le hiciste bien a esta familia, yo voy a prosperar la tuya. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Cuántos de nosotros deseamos tener hijos piadosos? ¿Cuántos deseamos que nuestros hijos que ya son grandes sean salvos? Que alcance salvación el bisabuelito, el abuelito, el bisnieto. ¿Cuántos deseamos eso? Hermano, dedícate a hacerle bien a las familias y ten por seguro que Dios va a bendecir la tuya. Aquí hay una regla espiritual. Ellas temieron a Dios. Ellas no se hicieron las oxisas. Bueno, es que la Biblia dice en Romanos 13 que se sujete uno a las autoridades. Yo por eso estoy matando inocentes, porque el faraón es la autoridad. Y empiezan ahí a deducir tonterías, y hay veces ni pagan impuestos o se vuelan la luz, ahí no sacan Romanos 13, pero acá sí. No, es que la Biblia dice. No, hermanos, no. La Biblia dice que por haber temido a Dios, por haber guardado las familias de Cristo, a los huérfanos, a los niños, a los inocentes, ¿qué dice? Yo pregunto, ¿cuál debería de ser el trabajo de la iglesia? ¿No debería de darle una esperanza a los huérfanos? ¿No debería de estar buscando ayudar a las que están oprimidas? ¿No debería de librar su carga? De verdad, hermano, nosotros, gracias a Dios, creo que comemos y ahí ves hasta para la soda nos alcanza, pero hay personas... ya lo había dicho la otra ocasión, pero a mí me quebró el corazón una vez que estaba yo platicando. Fui a visitar a una mujer que me mandó llamar, y cuando yo estaba platicando con ella, una mujer que tenía como 5 o 7 niñitos. Y yo estaba predicando muy teológicamente, yo estaba como que visualizando que ella iba a pedir el cielo o algo así. Le dije, a ver, si se le apareciera a Jesús, ¿qué le pediría? Híjole, hermano, me dio una cachetada con guante blanco. Hizo que mi cartera se aflojara para que yo le pudiera dar algo, hermano. Porque lo que hizo fue que dijo... Yo lo que le pediría es que pudiera tener mi alacena llena de despensa. Es todo lo que le pediría. Sus lágrimas, su voz se entrecortó y dijo, no sabe usted cuánto me cuesta tener que salir para poder traer comida para mis hijos. Y hermanos, eran como los de la familia Telerín, así, para abajo, desde chiquititos hasta los más chiquititos. Así estaban todos sus hijos. Y eso me hizo, se me salieron casi que las lágrimas, y ya me callé con mi teología y mejor me puse a practicar, saqué algo y Dios me la bendiga. Que Dios le ayude. Bueno, el corazón de la iglesia, hermanos, debe de estar inclinado a hacerle bien. ¿A quién?
a las familias. Ay, yo pregunto, ¿qué será de los que están pasando leyes perversas para destruir las familias? ¿Qué irá a hacer el dueño de las familias? ¿Será que irá a bendecir sus casas? No, hermanos, párense firmes porque la cosa viene muy difícil. Párense muy firmes, y si el faraón dice asesinad a los niños, saquen el fuá, hermanos, y háganle bien a las familias. No dejen de evocar el modelo bíblico. No dejen de ser un ejemplo de familia. No dejen de ayudar a los desvalidos. No dejen de ayudar al sector más vulnerable de la sociedad. No dejen. Son buenas las alabanzas, es buena la enseñanza, es bueno reunirnos, pero es mejor practicarlo. Unámonos como iglesia. Somos pocos, hermano. No importa, entre nosotros está Jehová. Aquí no es la cuestión la cantidad, aquí es más bien quién está en medio de nosotros. Y en nuestras fuerzas, no importa, hermanos, que no hagamos mucho. Dios no está viendo la cantidad, Dios está viendo el corazón. Recordad a la mujer que dio 2 blancas. ¿Qué vio? Lo que echó su corazón. Su corazón, eso fue lo que vio Dios. Aún en la iglesia, en el Apocalipsis dice, tienes algunos cuantos, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Y algunos cuantos que andan en vestiduras blancas. No era ni siquiera la iglesia mayoritaria. Era un grupo de personas que tenían temor de Dios. Y que en su corazón decían, no importa, nosotros nos vamos a parar para hacerle bien a las familias. Nosotros nos vamos a unir para promover, propagar, para fortalecer, para hacer un ejemplo, para que de alguna manera los nuestros sepan realmente cuál es el modelo bíblico y el único modelo que Dios bendice. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces vemos aquí algo muy hermoso, hermanos, la mano de Dios detrás de la bondad de estas mujeres. Sí es cierto que la semilla de la serpiente es venenosa y les estaba afligiendo. Recuerden, 400 años, de hecho estuvieron 430 años cautivos. Pero la mano y el proyecto, los planes de Dios estaban atrás de esa situación. Y Él dice que de alguna manera les hizo bien a sus casas de estas personas, les edificó sus familias, les bendijo a sus niños, los prosperó. ¿Has querido que tus hijos prosperen, que tus nietos prosperen? Hazle bien al prójimo, honra a Dios, guarda sus mandamientos y Él te va a honrar, porque estás honrando lo que a Él le interesa. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, la religión y la piedad son hermanas. Y ellas van de la mano y ellas son las causantes de que haya prosperidad. Y lo que nosotros no podemos hacer en toda una vida, Dios lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Llega, toca al muchacho y lo salva. Lo que no pudimos hacer nosotros. Entonces, luchemos, esforcémonos, echemos mano de la vida eterna, dice la Escritura, pero cada uno de ustedes tiene talentos, tiene dones, tiene capacidades diversas. Úsenlos, hermanos, para la gloria de Dios. Uno solo puede hacer poco, pero muchos unidos con la ayuda de Dios pueden hacer mucho, hermanos. Así es que, mis amados hermanos, como ellos bendijeron al pueblo de Dios, dice un teólogo que ellas, por la piedad que habían mostrado, en este caso con la familia de Dios, él asume que ellas también se casaron con judíos y que de ahí vino bendición. Es un pensamiento externo a la Biblia. Solo Dios sabe si se casaron o no con judíos. Lo que sí sé es que el Dios de los judíos les bendijo. Y es seguro que si edificó sus casas también las salvó. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el proyecto toma efecto, es cuando nosotros nos metemos en los planes de Dios. Y Faraón da órdenes públicas a su gente para que ahoguen, por favor, verso 22, no entendiendo que la mano de Dios está detrás de este milagro de multiplicación. Ojalá hubiera tenido el texto del Nuevo Testamento donde Jesús multiplicó panes y peces para que entendiera que era Dios el que estaba multiplicando, pero no entendía este hombre necio. Y vemos que entonces se aferra, ya que ve que se frustra, en este caso su plan a través de la mano de las parteras. En el verso 22 dice, entonces Faraón mandó, ¿qué dice? A todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida, dice la Escritura. Da órdenes, parece que traía castigos muy fuertes para los que no obedecieran. Señaló como Dios quién debía vivir y quién debería de morir. Y hermanos,
El libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, nos dice que los enemigos de Dios siempre han peleado con firmeza, siempre han buscado la muerte de los santos. Daniel 7, 25, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué dice? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, emulando al anticristo. Pero el Salmo 2.4 nos da una referencia, nos da una fortaleza, nos deja que nosotros podamos confiar. A pesar de esta declaración, hermanos, dice la Escritura en el Salmo 2.4, por favor, dice así: el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá, el Señor se burlará de ellos, no van a prevalecer. El faraón murió bajo la mano justiciera de Dios. Herodes terminó comido de gusanos. Hitler terminó prácticamente, pues unos dicen que se fue a Argentina, otros dicen que sí se suicidó. Como quiera que sea, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. A donde se haya ido, es seguro que lo alcanzó el juicio. Entonces, vamos nuevamente al libro de Éxodo, por favor, terminamos con esto, porque vemos que es la misma historia, hermanos. El faraón levantando leyes injustas, leyes tontas, leyes asesinas, pero es necesario que en este tiempo haya cifras y fuas que se levanten en fe, despreciando el decreto del faraón y dándole crédito en el temor de Jehová, a la ley, al amor, a la perfección del mandamiento de Dios. Capítulo 1, en el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, brillo y dar voces, dice, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el texto, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, dice la Escritura, de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ellas. Dice el verso 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y leamos ese texto. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vamos a cerrar nuestros ojos y considere la enseñanza del día de hoy. Ningún decreto, no importa quién de alguna manera lo selle, lo autorice, debería de hacer que los hijos de Dios sean partícipes de pecados ajenos. Antes bien, pueden creer que si ellos tienen temor de Dios en sus corazones, Dios dará de alguna manera testimonio de que quien le honra será honrado, quien le menosprecia será menospreciado. Cerremos nuestros ojos, por favor. Me agrada mucho este texto. Dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos y considera esta verdad? Dios nos está invitando a hacer acto de presencia en escena. En este periodo que nos ha tocado vivir, todo te invita a que asesines la gracia de Dios en tu corazón, a que no te engañes, pues no puedes cambiar al mundo, a que no tiene ningún caso buscar a Dios, ya que la vida es injusta,
Déjeme decirle algo en el nombre de Jesús. Dios no es injusto para no tener en cuenta la obra que se hace por amor a su nombre. Si usted hace bien a los niños, a los huérfanos, a los que son de Dios, Dios le va a bendecir. Y dice el texto que aquel que le diere un vaso de agua a uno de sus hijos no quedará sin recompensa. Y si fuere profeta, recompensa de profeta recibirá. Me fascina de verdad esta descripción. Por haber temido a Dios, Dios bendijo sus casas. Dios bendijo sus familias. Hermanos, es tiempo que la iglesia voltee su corazón a la necesidad. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, hermanos, ya en Sudamérica, hablamos de Europa, hermanos, países que no solo en tecnología, sino aún en maldad nos llevan ventaja. Todo esto, hermanos, está bajo el conocimiento de Dios y en este caso bajo su gobierno. Él está permitiendo cosas, no es que Él las genere, sencillamente las permite porque Dios hizo de la iglesia la luz del mundo. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dice en la escritura en Isaías 59, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová se manifestará sobre de ti. Habla de la venida del Mesías para el pueblo judío. Ellos no lo entendieron, no pudieron levantarse ni resplandecer, pero es el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo vino hace 2000 años en el Pentecostés bautizando a los piadosos de aquel tiempo. De entre ellos evocamos la frase típica de Pedro: juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y hermano, gracias a que hubo gente que se paró para desobedecer a los impíos, nosotros estamos aquí. El Espíritu Santo ha estado viajando por los años, por la línea del tiempo, y ha bendecido a cuantos han abierto la puerta al oír lo que Él toca. Por tanto, amada iglesia, levántate tú que duermes, decía Pablo, y te alumbrará Cristo. No te encierres en tu pequeño mundo. No digas, no me alcanza. No digas, es que si comparto me quedo sin nada. No digas eso. El arte de tener es dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y estas mujeres desobedecieron de manera piadosa al decreto absurdo del faraón, y dice que preservaron la vida de los niños. Hermanos, mirad que respetéis a los huérfanos de Dios. Dice la Escritura que si uno de ellos clamare a Dios, el poderoso lo oirá. Tengamos temor, tengamos mucho temor. Si hay niños de Dios en medio de nosotros, mira que los trates como los hermanos menores, pero no por eso menos valiosos ni menos importantes que nosotros. Son los hijos de Dios. Hazles bien, ora por ellos, ámalos, dales testimonio, búscalos, auxílialos. Usa tu dinero, usa tu talento, usa tu tiempo, usa tu oración, tu intercesión. No te olvides de ellos. Y créeme, todo lo que tú engendres será bendito, porque tú te acordaste del menesteroso. Dios tendrá misericordia de ti. Anhelo ver a mi familia salva. Deseo ver a mis hijos salvos. Quiero ver a mis ancianos salvos. Quiero ver a la iglesia llena de poder. Aquí está la clave. No hagamos daño a los niños. ¿Qué error garrafal hubieran cometido Cifra y Fúa? Hubieran asesinado a Moisés. ¿Puedes imaginártelo? Dice la Escritura que no había hombre como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Por mano de ángeles recibió las leyes de Dios. Hermosas leyes en las cuales la mayoría de las leyes de los países se fundamentan. De ahí, de esos extractos, sacan prácticamente de la ley de Dios, hacen sus leyes, forman sus formas de conducta.
¿Qué hubiera pasado si estas mujeres hubieran temido más al rey impío que a Dios? Damos gracias a Dios por estas heroínas que se levantaron. No son las que cantaban bonito o las que bailaban dando clases y prácticamente levantando mucho polvo. No son las que hicieron muchas películas inmundas. No, sencillamente gente ordinaria, gente común, pero que tenía algo muy particular. Sabía quién era Dios y de qué era capaz Dios, qué podía hacer Dios. Y ellas menospreciaron la instrucción del faraón y vieron la mano de Dios. Dios asistiendo a cada madre embarazada, y había partos fáciles, partos que se daban como pan caliente, por así decirlo. Dedo de Dios, dijeron ellas. ¿Cómo habríamos de desobedecer al Eterno si estamos viendo su propósito? Iglesia amada, despierta. No te centres solo en tu vida, no te centres solo en tus proyectos. Recuerda, fuimos salvados no para andar en nuestros caminos, sino para andar en los caminos de Dios. Fuimos salvados no para ser puestos debajo del almud, sino, dice la Escritura, se pone en lo alto para que todo aquel que entre sea alumbrado. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los únicos capaces de entender a los huérfanos. No son los únicos capaces de sobrellevar las cargas de las viudas. Ustedes. El gobierno muchas veces quiere llevar la carga, pero les pide su credencial de elector. No da paso sin guaracho. No, hermanos, ustedes hacen el bien sin mirar a quién. Ustedes tienen una simiente muy diferente. Se llama Jesucristo, su Espíritu Santo. Hoy hacemos una invitación para aquellos que aún no han rendido su vida al Señor. Vengan, sométanse a este precioso príncipe. Vengan a Él tal y cual son, con su culpa, con su lista llena de rebeliones. Él es amplio en perdonar. Él es vasto en amor. Él no los echará fuera. Dice la Escritura que ninguno que viene a Él, Él lo echa fuera. Antes bien, es el cirujano adecuado para la enfermedad. Él conoce cada área de nuestras vidas. No tengamos temor. No carguemos más nuestras cargas y pecados. No fuimos diseñados para llevar grandes cargas. Somos tan frágiles que no tenemos la capacidad. Vengan al Cordero de Dios. Confiesen sus pecados y Él los limpiará. Hay lugar en la viña del Señor. Para cada uno de ustedes puede explotar su talento. Algunos fueron llamados a la hora tercera, otros a la sexta, otros a la novena y otros a la 11ª. Qué diferente es el maestro. Aquí tienes 30 años, ya no sirves para nada, ya se te acabó, no te pueden emplear. Él emplea hasta los de la tercera edad, hasta la hora 11ª. Todos son bienvenidos. Que ninguno esté ocioso y se les va a dar un pago de acuerdo a la justicia de la gracia. Gloria a Dios. Se llama Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias por la lluvia. Gracias por los granizos. Gracias, Señor, por los truenos. Gracias, Padre, por todo lo que nos está pasando. Gracias aún por los tiempos difíciles que se pueden vislumbrar. Gracias, porque sabemos que estás en control, que sigues sentado en el trono y que así como permitiste en el tiempo de Moisés que el faraón se levantara y que no conocía a José, tenías un propósito, un proyecto delante de ellos, Señor. Asimismo en este tiempo para tu iglesia. Avívanos, purifícanos. Permite que podamos estar bien dispuestos para toda buena obra. Padre,
Perdona los pecados de aquella persona que hoy reconoce que no está en Cristo. Reconoce que no tiene esta seguridad, esta certeza de salvación. Por amor a tu nombre, pon temor de Jehová en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Te damos gracias. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios.